La lucha inmediata por el centro abre líneas para el desarrollo del flanco de dama y prepara una estructura de peones sólida. Desafiando la ambición central de las blancas, las negras inmediatamente reclaman territorio igual, preparándose para solidificar su estructura de peones y fomentar el desarrollo. Este movimiento, que desafía inmediatamente el territorio central, crea una fuerte tensión en los peones y abre líneas para un rápido desarrollo de las piezas, con el objetivo de tomar la iniciativa. Al solidificar el centro y prepararse para el desarrollo del peón de dama, esta elección rechaza elegantemente el gambito y apunta a una estructura de peones robusta. Al desarrollar un caballo hasta su casilla natural, este movimiento solidifica el control central y prepara para la expansión del flanco de dama, mientras presiona indirectamente al peón de 5. Desarrollar el caballo aquí combate con gracia la tensión central, preparándose para rupturas de peones y mejorando la coordinación de piezas. Al solidificar el centro y preparar el desarrollo del alfil, esta elección de casilla prioriza una estructura de peones estable sobre el control central inmediato. Un fianchetto de alfil flexible prepara una tormenta de peones en el flanco de rey, buscando juego activo y presión central. Desarrollar el caballo aquí refuerza la influencia central y prepara el enroque, fomentando una configuración sólida. Al solidificar la cadena de peones y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, este alfil ancla la defensa y apunta a la diagonal central. Al prepararse para enrocar, este alfil influye sutilmente en las casillas oscuras centrales, preparando el escenario para un posible asalto al flanco de rey o reforzando la estabilidad de la cadena de peones. Salvaguardar al monarca es primordial. Un enroque rápido ahora asegura el refugio del rey detrás de una pared de peones, activando simultáneamente una torre para una posible influencia central en las columnas abiertas. Salvaguardar la monarca ocultándola detrás de un muro de peones completa el desarrollo inicial de las blancas. Una precaución sensata que prioriza la seguridad del flanco de rey antes de aventurarse en las complejidades centrales que a menudo genera esta estructura semieslava. Esta maniobra, que inicia el viaje del caballo hacia el flanco de dama, prepara una posible expansión del flanco de dama o un redespliegue flexible, aunque renuncia a la influencia central inmediata y abre un camino para que los peones centrales de las blancas avancen más. Instigar un intercambio de peones central para alterar la estructura de peones de las negras y abrir líneas para tus piezas. Aceptar el cambio solidifica la estructura central de peones de las negras, preparándose para disputar la columna D y potencialmente desafiar la iniciativa del flanco de dama de las blancas. Se está construyendo una sutil olla a presión, con el objetivo de abrir el flanco de dama y potencialmente explotar las debilidades en torno a las piezas no desarrolladas de las negras. Observe cómo la dama ahora mira el peón de C6 y simultáneamente se prepara para una posible expansión en el flanco de dama. Llevar el caballo al borde del tablero se siente como una retirada estratégica, con el objetivo de redistribuirlo a una casilla más activa, tal vez C7 para un mejor control de D5 y una posible actividad en el flanco de rey más adelante, mientras se prepara simultáneamente para desafiar la presión de la dama blanca en el flanco de dama. Este desarrollo silencioso solidifica la estructura central de peones y prepara para una expansión en el flanco de rey, despejando el camino para un levantamiento de torre. Inyectar un caballo en E4 tiene como objetivo desestabilizar la estructura de peones de las blancas, creando puestos de avanzada y posibles perturbaciones tácticas en el centro. Esta colocación activa desafía al peón de 3 y disputa casillas centrales clave, lo que sugiere un plan de medio juego más agresivo para las negras. Acumulando presión sobre el flanco de dama, las blancas ahora movilizan la torre para apoyar el avance del peón y disputar la columna C abierta. Esta maniobra estratégica tiene como objetivo generar oportunidades de ataque en ese flanco, obligando a las negras a reaccionar y potencialmente revelar debilidades en su estructura de peones del flanco de dama o en la seguridad del rey. Observe cómo la ubicación de la torre se coordina con la reina y el alfil, creando una unidad de ataque cohesiva preparada para aprovechar cualquier vacilación. Este intercambio desmantela la estructura central de peones, abriendo líneas y potencialmente forzando una simplificación, pero también otorga a la dama blanca una presencia dominante en el flanco de dama, dictando el juego a lo largo de la columna C abierta. Al solidificar la presencia central y liberar al caballo del flanco de dama, esta recaptura restablece una estructura de peones robusta para las blancas,
al mismo tiempo que considera al peón D como un objetivo potencial y se prepara para el futuro desarrollo de piezas que enfatiza la presión a lo largo de la columna C. Reforzar la estructura de peones central con E6 solidifica la influencia del flanco de dama de las negras y se prepara para una posible expansión en el flanco de dama, al tiempo que salvaguarda el peón de D5 de una presión inmediata. Abrir el flanco de dama a una posible tormenta o maniobra de peones crea posibilidades dinámicas inmediatas que las negras deben considerar cuidadosamente. Desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa, con el objetivo de intercambiar la dama avanzada de las blancas y establecer una presencia central más sólida para las piezas de las negras. Empujar el peón crea un desequilibrio inmediato, sacrificando la estructura de peones para afianzarse en el flanco de dama y potencialmente alterando la coordinación de las negras en el flanco de dama. Afirmar el control sobre la columna B mientras se prepara para desafiar potencialmente la expansión del flanco de dama de las blancas. El caballero que se aventura hacia el aro tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y explotar potencialmente el peón avanzado. Consolidando el papel del alfil en esta diagonal, la pieza ahora apunta a hostigar la expansión del flanco de dama de las blancas y potencialmente girar para apoyar un ataque en el flanco de rey. Liberar un caballo al puesto de avanzada en C5 desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y apunta a alterar su defensa cohesiva, creando potencialmente una debilidad permanente en D6 si el caballo no puede ser desalojado. En una retirada estratégica, la dama abandona la tensión central, reposicionándose para reforzar el flanco de dama y potencialmente prepararse para un empuje de peón en el flanco de dama. Esta maniobra cambia sutilmente el campo de batalla. Las negras reconocen la presión sobre el flanco de dama generada por los peones y el caballo avanzados de las blancas, y eligen consolidar en lugar de confrontar directamente. Observe cómo la nueva ubicación de la dama en D6 ofrece apoyo defensivo al peón de B6 e indirectamente desalienta al caballo blanco en C5 de realizar nuevas incursiones. Considere el potencial de esta dama para participar en una futura expansión del flanco de dama, tal vez apoyando una jugada como B5, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear contrajuego. La renuncia al enfrentamiento central de las reinas permite una preparación más deliberada, priorizando la solidez defensiva antes de lanzar una ofensiva. Un reposicionamiento sutil destinado a reforzar la defensa del rey y potencialmente desviar al caballo hacia una casilla más activa, mientras se prepara simultáneamente para disputar las columnas centrales en caso de que las negras avancen más sus peones. Al iniciar una campaña de contrapresión a lo largo de la columna C abierta, las negras fortalecen su influencia central y se preparan para desafiar la expansión del flanco de dama de las blancas, redesplegando la torre a su casilla más activa. Al ganar espacio en el flanco de dama y al mismo tiempo crear oportunidades potenciales de puesto avanzado para el caballo blanco en C5, este posicionamiento agresivo de la dama tiene como objetivo presionar la estructura de peones de las negras y desalentar el contrajuego, preparándose sutilmente para un futuro avance central o ataque de flanco. Mover el alfil a F8 inicia una maniobra defensiva crucial, con el objetivo de solidificar la estructura de peones del flanco de rey y potencialmente desviar el alfil a una diagonal más activa, tal vez la diagonal H6C1, si surge un momento oportuno, mientras simultáneamente disputa el control de las casillas claras y se prepara para posibles rupturas de peones o intercambios de piezas que podrían surgir de la expansión del flanco. Al desbloquear la expansión del flanco de dama, el peón avanza valientemente, con el objetivo de conquistar más territorio y potencialmente fijar las piezas negras contra sus propias defensas. Mover el alfil al flanco de dama pone al defensor de casillas claras en posición de avanzada, preparándose para un posible reposicionamiento del caballo en F6, o tal vez incluso permitiendo que el peón se avance y dispute el espacio del flanco de dama. Consolidando la dama en una casilla que ofrece apoyo defensivo para el flanco de rey y posibles vías ofensivas en el flanco de dama. Esta maniobra tiene como objetivo explotar el desarrollo algo pasivo del flanco de dama de las negras, particularmente el alfil atrapado en C8. También se prepara para desafiar la columna C de manera más efectiva si las negras optan por mayores avances de peones o intercambios de piezas que podrían abrir líneas hacia el monarca blanco.
Abrir un nuevo camino para que el alfil de la dama se active potencialmente en el flanco de dama es la intención detrás de este empujón de peón, pero al mismo tiempo crea una debilidad en la casilla C6 que el caballo ya no puede defender cómodamente. Al romper ahora la cadena de peones en el flanco de dama, esta toma de peones tiene como objetivo alterar toda la estructura del flanco de dama de las negras, creando potencialmente debilidades para una explotación posterior. Iniciar la recaptura abarca la columna abierta, pero altera fundamentalmente la estructura de peones, creando potencialmente debilidades en la columna para el flanco de dama de las negras. 22. CD3. Al reposicionar el caballo en un puesto avanzado central, las blancas no solo evitan la amenaza inmediata del alfil en C6, sino que también se preparan para ejercer presión a lo largo de la columna D y potencialmente apoyar un avance por el flanco de rey. El viaje de este caballo desde el borde hasta el corazón de la acción ejemplifica una maniobra posicional clásica destinada a mejorar la actividad de las piezas y crear nuevas vías de ataque, al mismo tiempo que refuerza sutilmente la cadena de peones en el flanco de dama. Asterisco asterisco, reorganizando a la reina para un potencial intercambio o maniobra defensiva, asterisco asterisco. La posición actual presenta al caballo blanco en C5 ejerciendo presión y la dama negra ha estado algo pasiva. Mover la dama a D8 tiene como objetivo lograr varias cosas simultáneamente. En primer lugar, ofrece una vía potencial para intercambiar la dama si las blancas lo desean, lo que podría simplificar la posición y aliviar algo de presión. En segundo lugar, permite a la dama participar más activamente en la defensa del flanco de rey en caso de que se materialice un ataque. También se prepara para un posible movimiento del alfil en C8, liberando esa pieza. El redespliegue de la dama demuestra el deseo de mejorar su coordinación con el resto de las fuerzas negras y explotar potencialmente cualquier debilidad posicional que las blancas puedan crear. Se trata de un reposicionamiento matizado que prioriza la flexibilidad y la solidez defensiva, manteniendo abiertas las opciones de ataque. Preparar un espacio para que la torre del rey se una potencialmente a la acción en la columna F abierta, y al mismo tiempo crear un escudo defensivo para la monarca, significa una consolidación prudente de la posición de las blancas. En un intento fascinante de explotar la columna B abierta, este caballero se reposiciona en un puesto de avanzada aparentemente agresivo. Sin embargo, considere el potencial de las blancas para neutralizar rápidamente esta intrusión. La estructura del fianchetto en el flanco de rey de las blancas es sólida, y este caballo negro, aunque activo, carece de apoyo inmediato y podría convertirse en un objetivo para futuros avances de peones o incluso una retirada estratégica por parte del alfil de las blancas. Piense en cómo las blancas podrían utilizar las columnas abiertas y la dama centralizada para alterar la coordinación de las negras. La pregunta es si este movimiento gana suficiente iniciativa para justificar el potencial aislamiento del caballo. El viaje del caballo a E5 inicia una fascinante danza de la estructura de peones, cuyo objetivo es desentrañar la configuración defensiva de las negras explotando las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey. El embarque del caballo en D6 busca alterar la disposición armoniosa de las piezas blancas, con el objetivo de crear un contrajuego forzando potencialmente intercambios o reposicionamiento para un papel más activo en el flanco de rey. Este movimiento desvía estratégicamente al caballo, abandonando el puesto central que ocupaba y preparándose para reinvertirse en una casilla más activa, potencialmente el flanco de rey, con el objetivo de mejorar la armonía de las piezas y evitar la defensa pasiva. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey es una apuesta atrevida, que desafía la integridad estructural de la incipiente defensa del flanco de rey de las blancas y potencialmente abre líneas de ataque para las piezas negras. Un sutil reposicionamiento del caballo, con el objetivo de disputar la columna D y quizás liberar a los peones del flanco de dama de su actual disposición estática. Alternativa 1. Moviendo el caballo hacia atrás, las blancas se preparan para desafiar la masa de peones centrales de las negras y ofrecen un intercambio potencial en D6, con el objetivo de simplificar hacia una estructura más favorable. Alternativa 2. Realinear el caballo para potencialmente apoyar un empujón de peón en el flanco de rey o para proporcionar cobertura defensiva al rey, anticipando nuevas maniobras del flanco de dama por parte de las negras. Alternativa 3. Una retirada defensiva que permita flexibilidad, posiblemente estableciendo un ataque futuro en la columna D o un reposicionamiento a una casilla más activa a medida que evoluciona el juego.
Alternativa 4. Este redespliegue de caballos señala un deseo de disputar el control central y potencialmente alterar la bien arraigada cadena de peones de las negras, un cambio silencioso pero importante en la batalla posicional. Alternativa 5. El viaje de regreso del caballo insinúa un deseo de redirigirlo a una casilla más influyente, tal vez en el flanco de rey, mientras también se prepara para enfrentar las piezas activas de las negras con una defensa sólida. Finalmente, las negras inyectan algo de dinamismo en esta estrecha posición al desafiar el caballo de las blancas y abrir la columna C para un posible contrajuego. Al iniciar un intercambio que apunta a simplificar la posición y potencialmente explotar la ligera inactividad de las piezas del flanco de dama de las negras, las blancas entran en un juego más abierto. Esta decisión de intercambiar caballos en C4 ofrece la oportunidad de obtener una mayoría de peones en el flanco de rey si las negras no tienen cuidado, al tiempo que libera las propias piezas de las blancas para buscar casillas más dinámicas, tal vez centrándose en la columna D o preparando una maniobra con la dama. Es una apuesta posicional que busca aprovechar la claridad de un tablero menos abarrotado para futuras intenciones de ataque. La captura de la torre abre una diagonal crítica, desafiando directamente la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y amenazando con explotar la debilitada columna C, forzando una profunda reevaluación de la configuración defensiva de las blancas. Girar el caballo hacia F4 de repente afloja el control sobre el peón D5 e inyecta dinamismo en la posición de las blancas, con el objetivo de explotar las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey negro con posibles puestos avanzados de caballos en E6 o D5 si la estructura de peones lo permite. Reafirmar la influencia en las casillas claras y prepararse para activar el alfil hacia el flanco de rey es el objetivo principal aquí, una elección prudente dada la estructura actual de peones. Este intercambio remodela dramáticamente la estructura de peones, abriendo la columna C y presentando a las blancas un punto de decisión táctica que podría desbaratar las defensas cuidadosamente construidas de las negras. Al capturar el peón, las blancas no solo ganan material, sino que también crean presión inmediata a lo largo de la vertical ahora abierta, apuntando potencialmente a las piezas no desarrolladas de las negras o incluso al rey enrocado. Las negras deben evaluar cuidadosamente si recapturar o buscar contrajuego, ya que un paso en falso aquí podría conducir a una cascada de nuevos intercambios o una desventaja posicional. La complejidad de la junta acaba de aumentar significativamente. Sintiendo que la dama del oponente está un poco expuesta, las negras la mueven hacia atrás, con la esperanza de consolidar la presión en el flanco de dama mientras vigilan posibles descubrimientos en la columna C. Al desbloquear una diagonal crucial para la dama, asterisco B5 asterisco inyecta dinamismo en la posición al desafiar la estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas de las blancas. Al desatar la tormenta de peones en el flanco de rey, las negras inician una audaz ofensiva, con el objetivo de desbaratar las piezas atrincheradas de las blancas y abrir líneas hacia el monarca enemigo, con la esperanza de explotar la posición real ligeramente expuesta. Buscando anclar el caballo y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, las blancas reposicionan la pieza para una participación más activa. Liberar el avance del peón de rey, asterisco asterisco E5 asterisco asterisco, desafía inmediatamente al caballo centralizado y busca alterar la estructura del flanco de dama de las blancas, inyectando un elemento vital de dinamismo en una posición que de otro modo sería estática. Liberando el poder de la columna abierta, las blancas inmediatamente buscan explotar la diagonal recién creada para la dama y ejercer presión sobre la estructura de peones de las negras, con el objetivo de interrumpir cualquier ruptura cómoda de peones. El regreso de la torre a la columna abierta inicia la lucha crítica por la columna C, con las negras intentando aprovechar su presencia para alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente preparar un avance. Desbloquear la columna C con este avance de peón crea inmediatamente una presión significativa en el flanco de dama de las negras, particularmente en la casilla D6 y potencialmente abriendo líneas hacia el ahora expuesto rey negro. La intención de las blancas es clara: explotar los archivos centrales abiertos que pronto aparecerán con el objetivo de un asalto directo. Esta agresión contrasta marcadamente con el juego de maniobras anterior, lo que significa un cambio decisivo en el carácter del juego hacia el conflicto abierto.
Recuperar la dama después del cambio ofrece un rayo de esperanza al centralizar la pieza, aunque la estructura de peones en el flanco de dama sigue siendo una preocupación importante, lo que podría conducir a debilidades a largo plazo frente a la mayoría de peones más flexible de las blancas. Llega un momento crucial cuando las damas abandonan el tablero, lo que marca el comienzo de una nueva fase estratégica donde las estructuras de peones y la actividad de las piezas dictarán el flujo. El repentino intercambio de damas altera fundamentalmente el campo de batalla, transformando el juego en un final centrado en el peón donde la integridad estructural del rey negro se vuelve primordial. Restableciendo la presencia del caballo en el centro, esta maniobra tiene como objetivo reactivar la pieza desde su puesto pasivo y prepararla para una posible infiltración o defensa. Al entrar en el camino de la cadena de peones, este ataque tiene como objetivo perturbar el puesto avanzado del caballo blanco y crear un juego dinámico en el flanco de rey, forzando potencialmente un intercambio de peones favorable para abrir líneas para la torre negra. Reubicar la monarca en F1 fortalece el flanco de rey contra posibles nuevas incursiones de peones, preparándose simultáneamente para activar potencialmente la torre a través de las columnas centrales y previniendo cualquier debilidad en la última fila que pueda surgir de la invasión del peón y de las negras. El alfil emerge de su escudo de peones, observa las casillas claras debilitadas y se prepara para infiltrarse potencialmente en la posición de las blancas. Iniciar el viaje de la torre hacia el flanco de dama tiene como objetivo aprovechar la columna abierta y potencialmente desafiar la debilitada estructura de peones de las negras, apuntando a un final más activo donde las piezas mejor ubicadas de las blancas puedan explotar el espacio libre. Reactivar el alfil a la diagonal más activa obliga ahora a las blancas a enfrentarse a los peones doblados en el flanco de dama, una debilidad posicional que puede explotarse en la próxima transición del final. Liberar la cadena de peones es el objetivo inmediato, con el objetivo de alterar las apretadas piezas de las negras y potencialmente abrir líneas para la torre y el caballo. El sacrificio del peón aquí abre una diagonal dinámica para el alfil y apunta a perturbar la coordinación de las blancas, creando complicaciones tácticas inmediatas que exigen cálculos precisos. Al hacer valer el control sobre la columna D, este caballo se redistribuye a un puesto más central, observando posibles debilidades que podrían surgir a medida que se simplifique la estructura de peones. Este silencioso avance del peón puede parecer pasivo, pero apuntala hábilmente las debilidades en el flanco de rey, impidiendo que el caballo blanco encuentre casillas acogedoras y creando un respiro muy necesario para que las piezas negras se reagrupen potencialmente. Reafirmando su influencia central, el caballo se embarca en un viaje desde su posición retirada temporalmente hasta una casilla dominante, con el objetivo de explotar la columna electrónica recién abierta y presionar al rey potencialmente vulnerable de las negras. Garantizar la seguridad inmediata del rey se vuelve primordial ahora que el monarca negro está algo expuesto por los intercambios anteriores en el flanco de rey. El caballo avanza hacia C6, un audaz puesto avanzado que inmediatamente cuestiona la estructura central de peones de las negras y amenaza con desbaratar sus defensas. El alfil sacrifica su movilidad en el flanco de dama, un intento desesperado por activarlo dentro de la estructura de peones ahora fragmentada, con el objetivo de interrumpir el avance de las piezas blancas y tal vez crear algún contrajuego final con los peones restantes. Iniciar un reposicionamiento cauteloso del monarca hacia un papel más activo, buscando potencialmente influir en la lucha central o brindar apoyo en caso de que las piezas del oponente avancen más. Reposicionar el alfil en D5 es una elección pragmática, apuntando al peón en E4 y buscando mayor alcance en el flanco de dama, una tarea sensata dadas las aparentes preocupaciones de las blancas por la seguridad del rey y la posibilidad de una tormenta de peones. Una maniobra de torre en el momento oportuno tiene como objetivo liberar al rey blanco de su posición pasiva en la esquina y activar las piezas restantes despejando la columna D para posibles avances o reposicionamiento defensivo. Sacrificar una torre para exponer al rey enemigo y potencialmente crear un peón pasado es una táctica audaz, cuyo objetivo es alterar la aparentemente sólida estructura de peones centrales de las blancas e iniciar un contrajuego activo. El monarca huye de la escalada de acción y busca una plaza menos expuesta, ya que la posibilidad de un asalto final cobra gran importancia con las filas abiertas.
El alfil negro ahora mira hacia el refugio del rey blanco desde su nuevo puesto de avanzada, reforzando simultáneamente el peón N4. Una revisión final del tablero revela que el rey enemigo está en una posición incómoda, y esta revisión lo obliga a desplazarse a una casilla menos segura, lo que podría desencadenar un ataque descubierto decisivo o forzar concesiones. La torre en F7 inicia una maniobra defensiva crucial, con el objetivo de proteger al rey vulnerable de la amenazante Torre Blanca y potencialmente prepararse para una retirada a una casilla más segura, a pesar de que la actual estructura de peones ofrece poco refugio. Liberando el potencial de la torre en la sexta fila, este movimiento inicia un poderoso asalto a la debilitada estructura de peones de las negras, con el objetivo de desmantelar el muro defensivo alrededor del rey. El alfil se retira a una casilla menos activa, abandonando la diagonal crucial y renunciando a la influencia central. El caballo maniobra hacia una casilla superior, observando posibles bifurcaciones e interrumpiendo las piezas coordinadas de las negras. Al desencadenar un jaque decisivo, la diagonal del alfil ahora atraviesa el rey blanco, creando una crisis inmediata y forzando una concesión. El peligroso viaje del rey a través del tablero, en busca de refugio, resalta la necesidad urgente de más apoyo defensivo, ya que la pareja de alfiles oponentes representa una grave amenaza. El reposicionamiento de la torre a F8 tiene como objetivo apoyar el avance del peón pasado, manteniendo al mismo tiempo la presión sobre la columna D, un campo de batalla crucial. Al obligar al rey a una casilla aún más restringida, este jaque tiene como objetivo despejar el camino para la incursión agresiva de la torre a lo largo de la séptima fila. Sintiendo una oportunidad para reagrupar sus fuerzas dispersas, el rey se aventura valientemente hacia adelante, con el objetivo de apoyar a la torre asediada y potencialmente ofrecer alguna ayuda defensiva en el panorama cada vez más complejo del final. Una rápida recuperación sella la estructura de peones, simplificándola hasta llegar a un final en el que las piezas activas de las blancas mantienen una ligera ventaja. Arrebatar el peón en E5 simplifica inmediatamente la posición, una decisión crítica a medida que se acerca el final. Limpiar el terreno para una posible cacería del rey ahora que los intercambios están casi completos, con el objetivo de activar al monarca en la refriega. Llevar la torre a la refriega crea complicaciones inmediatas, con el objetivo de explotar la columna abierta y presionar los peones aislados de las blancas. Al desatar la diagonal del alfil, las blancas buscan perturbar las piezas coordinadas de las negras, con el objetivo de explotar posibles debilidades en el flanco de rey. Esta audaz marcha del rey es una táctica desesperada para sacudir una posición completamente perdida, sacrificando la seguridad inmediata del rey por una pizca de contrajuego que es poco probable que se materialice contra una defensa sólida. Liberar el potencial del peón pasado es ahora la principal preocupación, con el objetivo de escoltarlo hacia la promoción y al mismo tiempo evitar el contrajuego del adversario. Los jaques descubiertos pueden ser increíblemente perturbadores, especialmente cuando obligan al rey del oponente a una casilla más expuesta, que es precisamente lo que sucede aquí cuando la torre pasa a la séptima fila. El rey, ahora expuesto en la casilla central, intenta una retirada desesperada, aunque es poco probable que le ofrezca salvación de la persistente presión de las negras. El reposicionamiento del alfil crea una peligrosa batería en la columna A, apuntando al expuesto rey blanco. La torre ahora está preparada para explotar la columna D abierta, con el objetivo de penetrar la posición de las negras y crear amenazas contra el vulnerable rey. Capturar la torre con el peón en H2 abre un ataque decisivo contra el rey blanco, capitalizando el alfil fuera de lugar y la posición expuesta del monarca. La torre se desliza hacia la columna C, con el objetivo de explotar las líneas abiertas y potencialmente presionar al peón aislado en A6 si el alfil abandona su puesto actual. Abrazando las columnas abiertas y explotando la posición expuesta del rey, las negras hacen avanzar audazmente al monarca hacia la acción, buscando perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente crear un contrajuego en este tenso final. Afirmando su dominio sobre la columna C, esta torre ahora contempla posibles avances y aplica presión sobre la monarca expuesta de las negras. La iniciativa cambia drásticamente cuando el rey negro se aventura audazmente, desafiando directamente a la torre blanca y potencialmente abriendo líneas para el contrajuego a pesar del déficit material.
El rey blanco ahora participa activamente, con el objetivo de explotar al expuesto monarca negro. La seguridad del rey se ha visto gravemente comprometida, y esta retirada a F3 ofrece un intento desesperado de proteger al monarca en medio de un tablero caótico. Tomando la iniciativa, la Torre Blanca se aventura audazmente hacia la sexta fila, apuntando directamente al expuesto rey negro y amenazando con desmantelar la estructura de peones que lo rodea. Aceptar el sacrificio de peón y aventurarse en este final con un rey un poco más activo es una elección audaz, que podría conducir a interesantes escaramuzas tácticas en el flanco de dama. Tomar la ahora abierta octava fila ofrece una formidable ventaja posicional, desafiando directamente la seguridad del rey negro y restringiendo la movilidad del alfil. Liberar el peón en el flanco de dama añade un sorprendente impulso de dinamismo al final, amenazando con trastornar la delicada situación material. Impulsar el peón hacia adelante abre una nueva vía para el ataque de las blancas, con el objetivo de cortar las rutas de escape de las negras y potencialmente crear una amenaza de peón pasado en la columna B. Encender la tormenta de peones en el flanco de rey es un intento desesperado de crear contrajuego, pero podría simplemente abrir las compuertas para que los peones pasados conectados de las blancas corran hacia la promoción. Promocionar el peón ahora crea una nueva dimensión de presión en el flanco de rey, lo que obliga a las negras a evaluar constantemente las amenazas emergentes y potencialmente dedicar más piezas a su defensa, alterando así el delicado equilibrio de fuerzas. La torre asume ahora una presencia dominante en la segunda fila, un escenario vital para posibles amenazas contra el monarca blanco o la consolidación del avance del peón pasado. Al iniciar el impulso final para asegurar la victoria, las blancas reubican el rey en el centro, preparándose para apoyar el avance del peón de rey y afirmar el dominio sobre las casillas centrales críticas. El rey negro, expuesto y vulnerable, se enfrenta ahora a una carrera desesperada por escapar de los implacables avances de la Torre Blanca, ya que la estructura de peones ofrece poco o ningún refugio. Centrándose en las filas abiertas, la ruta de escape de un rey se cierra inmediatamente, lo que obliga a reevaluar la configuración defensiva. El santuario del rey está destrozado y la torre ahora mira la columna abierta, con el objetivo de explotar al monarca expuesto. Afirmando su dominio sobre las columnas centrales, el rey se escabulle hacia un lugar seguro. Empujar el peón hacia adelante busca crear debilidades potenciales en el flanco de rey, con el objetivo de complicar el final con un juego de piezas más activo o simplemente ganar espacio. Prepararse para evacuar al rey a una casilla más segura es primordial dadas las amenazas restantes. Una táctica desesperada para crear un peón pasado, con la esperanza de distraer al rey de sus deberes en el flanco de dama. Aceptar los expedientes abiertos es primordial ahora. Empujar al rey aún más en la refriega obliga a las negras a enfrentarse al peón que se avecina en B7 y a la monarquía expuesta. El viaje de la torre por todo el tablero, que culmina en la primera fila, ahora apunta a perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente bifurcar piezas clave, un intento audaz de inyectar vida al final. El rey se aventura a salir, una táctica audaz para apoyar la decidida marcha del peón hacia la promoción, creando una tensión dinámica que exige la atención inmediata de las negras. La amenaza de ascenso cobra gran importancia, lo que obliga a las blancas a afrontar la decidida marcha del peón que avanza hacia el flanco de dama. Capturar el peón en H2 solidifica la amenaza de ascenso de las blancas, obligando a las negras a abordar el peligro inminente para su rey e impidiendo cualquier contrajuego. La torre ahora se sacrifica para crear un peón pasado, con el objetivo de alterar la seguridad del rey blanco y forzar una defensa desesperada. La marcha del rey encuentra ahora su objetivo final en la casilla B7, solidificando el potencial de promoción del peón y al mismo tiempo alejando al monarca de cualquier amenaza persistente. El monarca se aventura con valentía, buscando interrumpir la incesante marcha del peón hacia la promoción. El rey finalmente encuentra un refugio más seguro en C6, evadiendo las amenazas inmediatas de la dama y preparándose para apoyar el avance del peón. La ascensión de la reina finalmente lleva el juego a una encrucijada decisiva, aumentando instantáneamente el equilibrio material e inyectando amenazas inmediatas y severas en todo el tablero. La infiltración de la torre hasta la octava fila señala un cambio decisivo,
con el objetivo de arrinconar al rey negro y explotar la columna G abierta para un rápido jaque mate. El avance del peón a G3 tiene como objetivo crear un peón pasado protegido, un elemento crítico en un final tan simplificado al forzar los intercambios y despejar el camino hacia la octava fila. El rey se aventura en la refriega, con un paso audaz para escoltar al peón pasado y recuperar la iniciativa en esta melee de final. El monarca se escabulle buscando refugio entre sus propios peones, un testimonio de la situación expuesta en la que se encuentra. Liberando todo el poder de la torre en la séptima fila, este empujón de peón abre ahora una puerta decisiva para que el monarca se una al ataque, con el objetivo de perturbar la defensa coordinada de las negras y asegurar una ventaja ganadora. La dama negra encuentra un jaque potente, explotando la precaria posición del rey blanco y forzando una concesión que deshace las defensas blancas en el flanco de rey, creando amenazas inmediatas de mayores perturbaciones y posibles secuencias de jaque mate. Al abrazar las etapas finales, el rey da un paso adelante, un riesgo calculado para guiar al peón, con el objetivo de solidificar la ventaja del final a pesar de la invasión de la dama enemiga y el persistente contrajuego de las negras. La incursión de la dama en B1 asegura un valioso puesto de avanzada, preparándose para apoyar un posible avance en el flanco de rey, mientras mantiene abiertas las opciones para una rápida retirada en caso de que el rey blanco encuentre una casilla más segura. Sacrificar la torre por una red de jaque mate después del inevitable ascenso de la dama es un intento desesperado, pero teóricamente sólido, de forzar la victoria. El empujón final para la torre se convierte ahora en la prioridad inmediata, con el objetivo de apoyar el avance del peón pasado y, en última instancia, forzar una decisión en esta larga lucha táctica. El peligroso viaje del rey a través del tablero finalmente lleva a la torre blanca a una intersección vital, con el objetivo de cortar el alcance ofensivo de la dama negra y consolidar la ventaja obtenida en intercambios anteriores. La desesperación obliga a un control final, un último suspiro de supervivencia antes del inevitable sacrificio de la reina. El monarca ahora está reposicionado de forma segura en una casilla central más activa, listo para apoyar el avance del peón. Un sorprendente jaque descubierto que obligó al rey a entrar en una casilla potencialmente peligrosa, con el objetivo de perturbar la defensa de las blancas y tal vez incluso atrapar al monarca. Hacer avanzar al rey ahora es un riesgo calculado, cuyo objetivo es apoyar la mayoría de peones en el flanco de dama y potencialmente crear amenazas pasadas, pero lo deja expuesto si la dama negra puede penetrar las filas centrales. La reina se sacrifica, abriendo un camino para que el rey escape de la red de apareamiento, pero es una medida desesperada ya que el rey oponente ahora posee un ataque de apareamiento decisivo. Reconociendo el jaque inmediato y la amenaza a la seguridad del rey, el rey se retira al relativo santuario de G5, una maniobra defensiva necesaria para evitar ser acorralado y expuesto a nuevos ataques, mientras también mantiene un ojo en el potencial del peón pasado. Perseguir al rey enemigo por todo el tablero a menudo crea oportunidades para ataques descubiertos, y aquí la dama negra realiza un jaque que descubre la amenaza del caballo al peón F2, lo que podría llevar a una conclusión rápida si las blancas no tienen cuidado. El monarca, que finalmente encuentra un refugio seguro, ahora tiene un respiro a medida que la estructura de peones se solidifica, un momento crucial para consolidar una precaria ventaja y prepararse para el empujón final. El desvío de la dama hacia D4 es un riesgo calculado, que busca cualquier debilidad en torno al monarca blanco ahora que los peones están tan avanzados. En lugar de una confrontación directa, esta maniobra prepara sutilmente para posibles ataques descubiertos o puede girar para apoyar un avance de peón, creando líneas demasiado extendidas para que las blancas defiendan. Es un movimiento silencioso, pero que plantea a las blancas preguntas difíciles sobre la seguridad de su rey y la coordinación de las piezas restantes. La dama se convierte en una fuerza poderosa, que controla casillas clave y potencialmente obliga a las blancas a adoptar posturas pasivas y defensivas. Permite a las negras reagruparse y evaluar el próximo movimiento de las blancas, buscando oportunidades para explotar cualquier concesión posicional. Esta maniobra también ofrece una forma de negociar material si resulta ventajoso, simplificando la posición hacia un final favorable. La dama ahora está lista para apoyar cualquier avance que las negras puedan orquestar.
Abrir líneas para que el rey escape de los jaques perpetuos es primordial, y este jaque logra precisamente eso y al mismo tiempo obliga a la dama negra a una casilla menos activa, dando a las blancas un soplo de aire fresco después de una secuencia defensiva agotadora. Un intento desesperado por huir de la inevitable red de apareamiento, pero la ruta de escape del rey está bloqueada por un muro de piezas inexpugnable. Buscando estabilizar el tablero después del intercambio de dama, la torre blanca avanza para controlar la columna central, con el objetivo de mejorar su posición y potencialmente ayudar en la defensa del rey. Desafiar al monarca blanco expuesto con un jaque final de dama tiene como objetivo interrumpir la maniobra de torre planeada por las blancas y potencialmente forzar una concesión o crear oportunidades tácticas inmediatas. Reubicar al monarca en un lugar seguro mientras se mantiene la presión sobre los peones del flanco de dama es la preocupación inmediata, ya que la influencia de la dama negra se extiende por todo el tablero. La incursión de la dama negra en E3 presenta un nuevo desafío, que obliga al rey blanco a meterse en una situación difícil y crea amenazas inmediatas. El rey, finalmente saliendo del camino del peligro, busca refugio en una casilla más segura, una maniobra crítica en este final de escasez material donde cada ritmo cuenta para la consolidación y la victoria final. El reposicionamiento de la dama, aunque aparentemente activo, libera la tensión en la columna y permite a las blancas simplificar hacia un final más manejable, donde su rey podría encontrar un mejor refugio. La peligrosa huida de King continúa, con la esperanza de superar a la persistente torre y ponerse a salvo, pero la presencia del peón avanzado crea un cuello de botella crítico que podría sellar su destino. El peón avanza a G2, un intento desesperado de crear una amenaza de mate en la primera fila y al mismo tiempo defenderse contra la inminente captura de la torre. Esto crea una situación táctica compleja, lo que obliga a las blancas a encontrar una respuesta precisa para evitar un desastre inmediato. Empujar al rey hacia la tormenta de peones puede parecer atractivo, pero su seguridad es primordial. La estructura actual de peones en el flanco de rey es un poco caótica, y si bien el rey participa activamente, también está expuesto a posibles controles por parte de la dama o la torre de las negras. Un enfoque más prudente podría implicar consolidar la posición, tal vez preparándose para avanzar un peón pasado o encontrando una casilla segura para el rey que aún mantenga algunas capacidades defensivas. Consideremos cómo las piezas restantes de las negras podrían coordinar un ataque si el rey continúa su marcha aventurera. La promoción de reina es ahora una amenaza decisiva que obliga a prestar atención inmediata. Finalmente, el rey emprende su marcha decisiva, ocupando un espacio que alguna vez estuvo disputado, listo para apoyar a los peones y escoltarlos a la gloria. La retirada de la dama G5, aunque aparentemente inocua, tiene como objetivo crear una batería potencial de última fila con el rey en G2, mirando esa casilla vulnerable. Es un cambio sutil, que pone a prueba la capacidad de las blancas para defenderse contra esta amenaza latente mientras se preparan potencialmente para un avance de peón o se reposicionan para un papel más activo. El rey, ahora expuesto, se convierte en el objetivo de las piezas restantes de las blancas mientras la dama cambia en la casilla de promoción, iniciando una carrera contra el peón y potencialmente una defensa desesperada. Ataque descubierto a la reina. Esto obliga a reorganizar la formación defensiva de las negras y abre la posibilidad para que las blancas ganen material o creen amenazas inmediatas, con el objetivo de explotar el desorden. Desafiar el control de las casillas oscuras por parte de la dama negra y buscar debilidades en la ya comprometida estructura de peones abre posibilidades dinámicas. Cortar la ruta de escape del rey blanco es primordial, y este control fuerza una reacción, evitando cualquier escape inmediato del rey o reagrupación de piezas. La ruta de escape del rey ahora está cerrada implacablemente mientras el monarca blanco afirma su dominio, un marcado contraste con la postura defensiva anterior. Afirmar el dominio en la séptima fila con este jaque obliga al monarca blanco a tomar una decisión crítica, un momento crucial en el que consolidar líneas defensivas o sacrificar material por iniciativa se vuelve primordial. El monarca está siendo conducido a un sector más seguro del tablero, buscando refugio del inminente avance del peón que amenaza con liberar las piezas restantes de las negras. La dama negra encuentra un camino imparable para asestar el golpe final, un testimonio de su avance bien apoyado y de la posición expuesta del rey después de la presión implacable.